Muy buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este programa o a este podcast Nada Personal con un invitado muy especial. Pero antes de darle la bienvenida, vamos a agradecer a las marcas que auspician este programa. Agradecemos a Aligraf, Concepto en Identidad, diseñadores gráficos. Así también agradecemos a Tefis, Makeup Art, Estefanía Ávila, maquillaje profesional. También agradecemos a Coto Candy Party, que te ofrece algodón de azúcar, son los capos del algodón de azúcar. A Canar Studio, a nuestros productores y como también a nuestro sponsor oficial, el consultorio del abogado Nilo Paul Sigüenza Narváez, quien les habla, quienes estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar. Y atendemos en todo tipo de trámites, civiles, penales, laborales, los que sea. Cualquier problema ponga en nuestras manos y te ayudaremos de buena manera. Sin nada más, vamos a dar la bienvenida a mi tío abuelo. Vamos a dar la bienvenida a un hombre muy inteligente, muy ilustrado, exconcejal, político desde toda su vida, también fotógrafo, también es escritor. Damos la bienvenida a don Marco Sigüenza Pinos. El día de hoy nos va a acompañar y vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo está, tío Marco? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, un gusto, sobrino. Muchas gracias por tenerle, tome asiento, descanse. Muchas gracias. Le voy a invitar un cafecito el día de hoy. Sírvase un cafecito. Muchas gracias. ¿Cómo ha pasado usted? Permítame comenzar saludando al programa, a tan prestigioso programa que está dirigiendo. También saludar a los amigos que nos están sintonizando, que nos están viendo y que nos van a escuchar y que van a tener la paciencia necesaria para escucharme, porque será seguramente un programa muy ameno, muy lindo, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias y nuevamente le agradezco por aceptar la invitación. Este programa está hecho para conocer a muchas personas, para dialogar sobre temas muy interesantes que nuestros amigos que nos están viendo en pantallas lo podrán reproducir en todos sus dispositivos. ¿Cómo ha avanzado la tecnología, tío Marco? ¿Qué dice usted? Realmente la tecnología, especialmente en lo de fotografía y todos los medios relacionados con la fotografía, son los que más avances han tenido en la tecnología, hasta llegar a la luna, hasta llegar al espacio. Desde que comenzó una fotografía que duraba 8 horas, hasta que ahora dura minutos o segundos para llegar de la luna acá o del espacio acá. Claro. Realmente es una cosa inmensa en tecnología. ¿Cómo va avanzando la sociedad referente a la tecnología, verdad? No le dije a usted, pero sé que usted también forma parte del sindicato artesanal, ¿verdad? Quisiera hacer una introducción para llegar allá al sindicato artesanal, porque realmente mi vida ha estado ligada a la política. Yo conocía a mi profesor, a mi maestro Óscar Pinos Andrade, que fue uno de los primeros graduados en la Universidad de Uyumbicho de la ciudad de Quito, y que trajo un nuevo medio de comunicación para la gente, una nueva ideología para la gente, trajo la idea en su mente del comunismo. Y nosotros en 6º grado comenzamos a vivir, comenzamos a trabajar, comenzamos a hablar con él. Una vez terminado la primaria, formamos las primeras células comunistas en el Cantón Cañar. ¿Se considera usted comunista, tío? Es decir, el comunismo neto y pleno es bueno, pero yo formé parte del comunismo del ecuatoriano, se llamaba el Partido Comunista del Ecuador. Luego después se llamaba UDP, Unión Democrática Popular. Y luego se transformó en el FADI, que ya comenzó el fracaso. Vamos a decirles seguramente, me dirá por qué. Pero de sus comunistas extremos, ¿era usted o cómo se manejaba el comunismo? Porque siempre el comunismo va ligado a revolución, a irse en contra del imperialismo y todo ese tipo de cuestiones. Vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá. El comunismo en plenitud no es atacar a los demás, pues, es preparar a los demás. Por eso decía que cuando se llegó al FADI, que es el Frente Amplio de Izquierda, y se dio cabida a gente no preparada, a gente que venía de otros partidos políticos, movimientos políticos,
se tergiversó totalmente. Porque nosotros para estar en el comunismo recibimos una amplia preparación. Recibíamos cursos anuales, recibíamos literatura todas las semanas o quincenales de la Unión Soviética. Es decir, ¿Estaba leyendo a Marx? No. Las transformaciones que se iban dando mientras existía el comunismo puro. Pero después, como le digo, transformándose al FADI, llegaron los oportunistas de siempre y ese movimiento fue transformarse en un partido cualquiera, que simplemente la gente preparada ya no estaba allí. Yo quisiera llegar a lo que me preguntaba de los artesanos. Para llegar a los artesanos tuvimos un camino largo, un trecho largo dentro de las células del Partido Comunista que existían en el Cantón Cañar. A la edad de 16 años ya estuvimos formando parte de las células con gente mayor. Y dentro del partido tuve la oportunidad de conversar con Juan Benítez Pareja, con Juan Vázquez Bastidas, con Manuel Medina Castro. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los dirigentes máximos de esa época del Partido Comunista. Pero al sindicato, me dijeron al sindicato de artesanos que tenía que llegar allá para preparar a los socios artesanos dentro de estos movimientos nuevos en la política en esa época, porque antes no existía en Cañar. Una vez llegado allá, nuestra primera oportunidad que teníamos era preparar a los artesanos. En el primer desfile, porque nosotros encontramos al sindicato artesanal con 13 miembros, y en el primer año le subimos a 80, y en el siguiente año le subimos a 135 socios. ¿Pero qué tipo de educación les daban a los artesanos? Educación política, educación ideológica, mensajes de cultura, con grandes profesores como los que les mencioné anteriormente. Todos los meses teníamos la oportunidad de que tengan un profesor ellos. Y todos los artesanos fueron preparados para ellos. Tanto es así que... ¿Y por qué un partido político forma un sindicato artesanal, digamos así? No formaba parte, sino fue una introducción dentro del sindicato artesanal para preparar a la gente. Porque ahí está el gran problema de lo que nos confundimos del comunismo con el socialismo. Porque el movimiento comunista ruso fue netamente real y sincero. Tenía en su modo de pensar que había que preparar primero a la gente para que luego lleguemos al poder. Pero vino el movimiento chino, que se llamaba en esa época. Ellos decían, hay que hacer la revolución, primero el poder, luego la preparación a la gente. Esas son las grandes contradicciones que no nos damos cuenta todavía, que no creemos todavía cómo se van dando. Entonces, una vez preparado, siguiendo con los artesanos, nuestra primera salida fue concientizar a las masas después del desfile del 1 de mayo para hablar públicamente de una reforma agraria que era casi imposible hablar en Cañar. ¿Pero cree que esos eran mítines políticos en ese tiempo para seducir a la gente a pensar de manera comunista? No había seducción, había preparación. Teníamos que preparar nosotros a la gente. Y si no estaba preparada la gente... ¿Qué gobierno fue ese? Fue en el 63. En esa época fuimos perseguidos por la dictadura de Ramón Castro Gijón y tuvimos inclusive que salir de Cañar. Tuvimos que huir de Cañar. ¿A dónde se fue usted en Nosotros estuvimos con algunos de los compañeros en la zona costanera. Estuvimos en la zafra, estuvimos en cosechas de maíz. Pero ¿cuánto tiempo pasó escondido por la Troncal, digamos? No, se llamaba Papayal. En ese tiempo. Sí, pasamos 3 meses. Luego ¿Qué pasaba haciendo usted, tío? En la zafra, de trabajador, cortando caña, subiendo a las mulas, arriando a las mulas en el trapiche. Trabajos que había que hacer para ganarse por lo menos la comida. ¿Y cómo sabía que les estaban buscando? Porque nuestros compañeros ya cayeron, estaban presos. ¿Cuánto tiempo estarían presos? Estaban presos no menos de unos 6 meses. A ellos les hicieron limpiar las calles de Azogues, sacar los zapatos con los pies descalzos a la madrugada y muchos de ellos se enfermaron. ¿Y usted
Y ustedes se esconden allá en Nos escondimos allá. Ese tiempo, en Papayal, como dice usted. Claro, ahí pasamos los primeros 3 meses hasta que vaya ¿Cuántos años tenía usted en ese tiempo? En ese tiempo, del 63, tenía más o menos unos 17, 18 años. ¿Y la familia qué decía? No, pues ellos comprendían. Llegó mi tía, que tenía una tía que era monja, ¿Ya? y toda la doctrina del Partido Comunista le quemó. Le había quemado mientras yo estaba fugitivo. Quedamos sin un solo libro, sin una sola revista. Su tía le quemó las... Toda la biblioteca que lo manejaba. Este sobrino mío dice, le voy a quemar por revoltoso. Bueno, no tanto, no tanto a eso, pero sí una represión profunda. Pero seguimos adelante. No importaba lo que pasaba, seguimos adelante. Y ya la primera salida con los artesanos fue para defender los límites entre Cañar y la provincia de Guayas. Pero llegamos, hasta ahora no se arreglan esos límites. Pero no dejamos que un solo centímetro en donde estaba nuestra brigada, Pancho Negro, un solo centímetro no fue cedida a la provincia del Guayas. No así en donde estaban otras instituciones que no tenían esa disciplina, como fue la Boca de los Sapos, que se llamaba en ese instante, que hoy se llama El Triunfo, que ellos cedieron sin que pase absolutamente nada. Entonces ahí está la diferencia de la preparación de la gente. Nuestra segunda salida fue para defender el trato que daban en el Hospital San Clemente a los pacientes. O sea, reclamamos ahí. Y sí lograban el objetivo. Logramos el objetivo y cambiamos al director que trataba mal a la gente y le pusimos al doctor Miguel Pacheco Gárate como director del hospital y que la gente... ¿Qué les trataba mal a la gente? ¿Qué pasaba? Claro, o sea, no había atención permanente, no había reclamos permanentes de la gente. No les atendía por la noche cuando había enfermedades. Y usted sabe, la mayor parte de las enfermedades se dan por la noche. Claro. Entonces... ¿Y qué? ¿Cerrado el hospital en ese tiempo? ¿O cómo, qué pasaba? Nos tomamos el hospital hasta cambiar al director. Esa fue nuestra segunda salida como organización preparada. Nuestra tercera salida fue por el asunto de la luz eléctrica, con todos los artesanos, 130 artesanos, porque iba a firmarse un contrato con la empresa eléctrica Azogues. La empresa eléctrica Azogues compraba la energía a Cuenca para revendernos a nosotros. Y eso no lo vimos nosotros, que era justo. Entonces peleamos porque se dé directamente el contrato con... Pero siempre he estado en luchas sociales. Sí, he estado en esa lucha social y ahí quiero añadir algo. En esa época... Unos tuvimos suerte de escapar, otros cayeron. Por ejemplo, a mi compañero Nectario Narváez. Cayó, no pudo correr, le cogieron, le llevaron en una moto en la parte de atrás, en pleno invierno, le cogió el aguacero en el trayecto de Cañar Azogues y amaneció parado con la ropa mojada. Y eso fue la culpa de la gran enfermedad que sufrió hasta el día de su muerte. Tuvo que estar en silla de ruedas porque... De esa mojada no se volvió a salvar. Entonces, ha habido grandes sufrimientos en este problema. ¿Y ahí sí, usted fue líder sindical en ese tiempo? Es decir, compartíamos. ¿Ya? Yo llegué al ingreso como un socio cualquiera, sin hacer notar absolutamente nada que pasaba, pero ya cuando llegué a ser secretario general, que se llamaba, ingresé a las células del partido, todos al sindicato artesanal. Entonces, y la preparación que se les daba permanentemente, entonces fuimos una institución que luchamos permanentemente. Otra de las salidas... ¿Ya no lucha el sindicato artesanal? ¿Qué dice usted? Vamos a ver, pero vamos a llegar allá. La otra de las luchas fuertes y con carcelazo fue la construcción de la avenida San Antonio y la 24. ¿Con carcelazo? ¿Cómo es el carcelazo? Porque hicimos un paro de actividades para qué. Porque ese era un simple camino, la 24 de mayo. Era un simple camino que llevaba el agua a Tiopamba, que se llama. Y nosotros pedimos que eso se haga avenida. Y la avenida San Antonio que tenga un ancho de 20 metros y sea asfaltada, pues. Pero eso costaba bastante dinero porque había construcciones, habían casas y la calle era sumamente angosta. Para llegar a tener 20 metros la avenida San Antonio y la avenida 24 de mayo. Fue una lucha permanente, una lucha de mucho tiempo, en donde caímos presos.
Ahí ya no estaba solamente el ¿Cuánto sindicato tiempo estaba arsenal, preso ahí? 24 horas. Ah, no, pero estaba porque, detenido. pero Con fines porque, investigativos, supongo. pero porque nos acompañaron Mario Pines como el secretario general del sindicato de choferes, nos acompañó el padre Laudalino como representante de la comunidad de Escolapia, nos acompañó el padre Ángel María Iglesias como representante de la iglesia en el Cantón Cañar, y don Ricardo Amoroso Correa como presidente del municipio. Todos tres fuimos llevados a la ciudad de Cuenca en la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, 1972. Esa fue la lucha más intensa, más larga y más prolongada, pero que más frutos sacamos. Pero estuvimos nosotros presentes ahí. ¿Ha visto usted si ha luchado el sindicato artesanal últimamente? No, entonces ¿Ya no están luchando? entonces ahí lleguemos un poco ya a la política, lo que va pasando. ¿Qué es lo que pasó? El FADI nace aquí en Cañar, pero van relegándonos a nosotros. ¿Ya? Nosotros, la gente preparada, nos fuimos a un lado. Como siempre en todos los partidos, Ya vienen los oportunistas, dice, ve, aquí está armada claro, la situación. ya está preparado el terreno, pues. Entonces han llegado con nuestro auspicio a la presidencia del municipio, han llegado a ser concejales, han llegado todo. Y lo más duro era que en ese instante estaba yo como secretario general del partido de Frente, aún no se llamaba todavía el Frente Amplio de Izquierda, del Partido Comunista del Ecuador. Estaba al frente y se iba a lanzar la candidatura de Fran Vargas Pasos de representación de nuestro partido, pero con la dirección nacional. Hablamos ya en Guayaquil, hablamos en Cuenca, en la Universidad de Cuenca. Ellos nos autorizaron para que hagan los gastos necesarios, para que contraten los medios de comunicación. Fran Vargas Paso era militar, ¿verdad? Sí, para que buscar los carros necesarios para que saquen a la gente del campo. Todo ese gasto se hizo. Es decir, se hizo en papeles. Teníamos el ofrecimiento de que nos iban a pagar. Pero cuando ya la víspera de hacer el lanzamiento de Fran Vargas Pasos, que lo hicimos en Puerto Viejo, y el siguiente día debía ser acá en Cañar, forman una alianza el MPD y el FADI. Forman el FADI, se hace una alianza, se lanza de candidato a la presidencia de la República Jaime Hurtado González, y a la diputación se lanza René Muller. Y nosotros con todos los gastos ahí, y nosotros con la visita de Fran Vargas Pasos. De todas maneras tuvimos que aguantarnos, porque pedimos las directrices a Cuenca, dice, bueno, aquí en vez de perder vamos a ganar, pues. Tienen que aguantarse, aguántense como quieran. Nos aguantamos nosotros, hacemos el lanzamiento de la candidatura, hablamos, y en ese instante ya los que hicieron la alianza con el FADI ya nos hicieron contramanifestación, porque allá ya estaban los que querían oportunidades de trabajo, seguramente estaban allá, y nosotros siempre hemos actuado con toda la sinceridad. Ese instante fue en que coincidió con la perestroika rusa, con la Glasnost perestroika de León y Brezhnev. Coincidió acá con el lanzamiento de la candidatura de Fran Vargas Pasos. Entonces fue en la Glasnost, que significaba transparencia. Nos damos cuenta recién el error en que hemos estado viviendo, porque Rusia deja salir al mundo todo lo que estaba pasando ahí. ¿Cuál ha sido el error? Se desintegra Rusia y tenemos hoy, hasta este momento tenemos la guerra, porque se desintegró y las naciones salieron del seno. El error, como hemos visto en los gobiernos anteriores, en la excesiva burocracia. Rusia era exportador permanente de trigo al mundo. Rusia, con toda la tecnología, sembraba trigo en la Siberia, un trigo que tenía que producir en 3 meses, porque si pasaba 3 o 4 días de los 3 meses, se congelaba, quedaba bajo el hielo. Exportaba a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que empieza la burocracia. Rusia, ustedes saben más que nadie en el sistema comunista, dan los zapatos, dan la ropa, dan la educación, dan la casa, dan la vivienda, dan luz, dando todo. El trabajador no tiene que hacer nada.
Él trabaja sus 8 horas y se retira y no tiene que hacer absolutamente nada, ni procurar la educación de nada. Pero va creciendo la burocracia. Ajá. Por poner un ejemplo de 100 personas que estaban en un lugar de trabajo, las 50 trabajaban y las 50 eran jefes, eran voluntarios, eran controladores, eran pagadores, eran todo, ya no trabajaban. La burocracia excesiva, que ya no se aguantó más y tuvo que pasar a entregar los terrenos agrícolas a los trabajadores gratuitamente y entregarles semilla, entregarles maquinaria para que trabajen, pero para ellos. Pero se deshace, dice usted, se deshace o se deslinda, estábamos en el tema de que se deslinda el hecho del FADI que ingresa y hacen esta alianza. Pues. Claro, ahí se desintegra. Se desintegra y deja de luchar ya la cuestión del sindicato artesanal. Claro, ahí en el sindicato artesanal luchamos también por la construcción de la casa, luchamos por la construcción del mausoleo artesanal, y es la única institución que tiene escrituras públicas del lugar que ocupa en el cementerio, y la construcción de la casa artesanal. Todo eso le hicimos con preparación, con trabajo, con mingas, claro. Porque ahora convoquen a una minga para ver si asoma uno que no esté preparado. Claro, ya no es. ¿Se acuerda? Iniciamos esta conversación, estamos hablando de la tecnología, cómo ha influenciado en la vida del ser humano en realidad. Pero ¿cree que influenció de manera negativa para el artesano, ¿no es cierto? Mucho. En ese aspecto de la tecnología, ya la industrialización y un sinnúmero de cuestiones afecta mucho al artesano. Claro. ¿Cómo le perciben en este momento, en esta época del año 2023? Era una cosa avisada. Comenzó la tecnología y los primeros desplazados fueron los trabajadores de las industrias. Los trabajadores, aquí en Cañar hablemos. Los primeros desplazados fueron los sastres, porque comenzó a llegar la ropa confeccionada. Los segundos desplazados fueron los zapateros, porque en vez de mandar a poner un par de medias tapas, como comúnmente le llamamos, se compra un par de zapatos chinos. Entonces la industrialización fue afectando lentamente. Y esto está llegando a afectar en los panaderos, mire. Los panaderos del pan casero que se vendía en Cañar. Ya no existe un solo panadero. Ah, no, yo pensé son que hablaba. Fábricas. Lo que más hay es panaderías, por aquí, pues Cañar. Panaderías, pero son ya pequeñas industrias. Sí. Ya no las manuales, pues. Ya no de los cañarejos, ya no, pues. Ya no son gente de otros lugares que en su pequeña industria han desplazado a los demás. Y hoy sufrimos otro golpe peor, los que utilizamos. Pero son buenas panaderías las de Cañar, ¿no? Claro, pero no. Pero no son amigos que es zambateño. Pero no de Cañarejo. Pero bueno, ya. Lo que pasa es que el Cañarejo, ¿no? Todavía le falta esa visión de proyectarse a emprender con. Es que es imposible. Antes le hacían la base, le hacían el pan, trabajaba con 4 o 5 trabajadores cada panadería. Ahora no, ahora trabaja como una vendedora y se acaba el problema. Pagas a 4 empleados salario básico, $450. Claro. Complicado, ¿cuántos panes se tendría que vender? Pero ya, bueno. Esa es una parte. Pero otra parte más dura todavía es para que se acabó con el artesanado, no solamente de Cañar, sino del país y de Latinoamérica y creo del mundo. Es que lentamente fueron lanzando a la desocupación. Lentamente, de una forma que no se sentía, pues. De una forma tranquila, silenciosa, fueron sacando a los, por influencias inclusive de los gobiernos nacionales. Aquí en Cañar existía el colegio profesional, Colegio Andrés de Córdoba profesional. Que era artesanal, ¿no es cierto? Artesanal profesional, que salían bachilleres en sastrería, en zapatería, en corte y confección, en todo eso. ¿Qué hicieron? Se acabó esa educación. ¿Y qué hicieron las leyes? El Seguro Social impuso a que un operario sea afiliado al Seguro Social.
Y aquí en el pequeño trabajo que tiene el maestro, no está en capacidad de pagar el seguro social y si no hace eso, simplemente le dejan sin casa, porque tiene que pagar todo lo que está ahí, pues. Entonces, Claro. ese tenía la oportunidad del maestro de enseñarle al oficial, entraba como oficial, luego... Pero casi ya no hay artesanos en este momento en esos en ninguna. aspectos de zapatería. En ninguna cosa no existe, está Y totalmente usted industrializado. como fotógrafo, ¿cómo le afectó la tecnología en la fotografía? ¿Cree Porque- que ya se va a desaparecer ese tipo de cuestión también? Claro, pues es que antes el trabajo de la fotografía era prácticamente manual, pues. Había que preparar fijador, revelador, comprar las máquinas, comprar fotómetros y tomar las fotos y procesar uno mismo. ¿Y qué tal es ese mecanismo de procesamiento de las fotografías? ¿Cómo es esa cuestión? Era excelente, pues, es maravilloso. Hay que prepararlos, todo comprado en boticas, en gramos, y prepararlo con las balanzas hidrostáticas. Los gramos tienen que ser tan exactos para que el revelador sea tan perfecto. Y el fijador tiene que ser tan perfecto. ¿Cuánto tiempo se duraba desde sacarle del rollo, que eran cámaras de rollo, ¿no es cierto? Claro. Hasta ponerles, ya entregarnos una fotografía? Es decir, ahí había que tomar el mínimo número de fotos que teníamos rollo eran de 12. Ya. Y el máximo que tenía era de 36. Pero resultaba más económico tomar en los rollos de 36 que en los de 12 porque los costos eran similares. Entonces, naturalmente, había que tomar en los rollos de 36. La duración de la tomada sí es sin límite. Pero ya comenzado... Le digo, don Marco, deme tomando una foto, usted me toma, pero dice, tiene que esperar los 36 que se llene para yo revelarle recién ahí. Exactamente. ¿Y cuánto sí. dura la revelada? La revelada dura minutos. Minutos. Claro, lava el rollo, que son 5 minutos la lavada del rollo, 3 minutos de la fijada para que no se dañe el negativo, la secada de violenta, eso sea, tal vez un minuto, 2 minutos más y que entra la ampliadora y inmediatamente sale la foto. Se pasa el papel y ya está servida la ¿Tiene foto. ese mecanismo todavía usted? ¿Tiene ese equipo todavía? El equipo tengo que les regalé al sindicato de artesanos, ahí lo tienen, ahí lo mantienen, todo el equipaje. Pero usted ya no revela... No, si ya no hay ni las fotos de color, ya no hay reveladora, todo es digital. Pues, usted toma en su No, celular pero y te digo contacta. algún aficionado, los que tienen todavía esas cámaras que son con rollo y todo eso. ¿A alguna gente les gusta revelar porque dice que es un arte eso también? Pero ya no hay. Ya no consigue usted rollos porque las fábricas se acabaron, se cerraron. ¿Cómo destruyó toda esa situación de la tecnología? Ahora en instantes nos tomamos una foto, en instantes nos están viendo nuestros amigos. Claro. Ahí había 2 industrias que se disputaban. La AGFA, que era de fabricación alemana, y la Kodak, que era de fabricación norteamericana. Claro. Entre ellos, ¿Eran en pelea entre ellos? ¿O no? entre ellos iban buscando la mayor rapidez, la mayor velocidad. Salieron las cámaras Polaroid, se tomaba, salía y se le entregaba. Entonces la otra procuró Esas cámaras más. que toman en el parque de Cuenca, no sé si ha visto. ¿Qué cámaras son esas que le dan enseguida? No, ahora ya están con la digital mismo. Ya le imprimen nomás. Claro, ya le imprime ya en la digital mismo. No, ha visto también que andan en los desfiles, en todas esas cosas, como toman y le entregan la foto. Entonces ya son... Oiga, y esas cámaras donde que se veían las películas, nada más que se ponía una manta, algo así, ¿qué tipo de cámara es esa cuestión? Esas eran de las primeras cámaras que no utilizaban rollo, sino utilizaban película. Y las primeras utilizaban película en cristal, las segundas ya utilizaban película ya en plástico. Esas también son las primeras en desaparecer, las primeras que desaparecieron porque ahí se tomaba foto por foto y el costo era elevado porque el material era alemán o norteamericano. Entonces era elevado ese costo. ¿Y a usted desde cuándo se le coge las ganas de tomar fotografías o de hacerle su trabajo? Porque esa era fuente de ingreso también, una parte de su fuente de ingreso. Ahí tenemos que regresar a la misma política. Regreso de Papayalo a los 3 meses. Ya, en esa historia estábamos, que regresa usted de Papayalo. Y llego a Honorato Vázquez. Ya me prohíben la salida mis papás de Honorato Vázquez. No te me mueves. Me dedico a la agricultura y en la primera cosecha de papas que tuve, me dirijo a vender en la ciudad de Cuenca.
para comprarme un radio donde Juan El Jure, un radio de pilas, porque no había nada en el campo, no había nada. ¿Ya? Me compro ese radio de pilas y le quedo viendo una cámara ahí. No sabía ni qué era cámara. Le quedo viendo, ¿qué es esto? Le pregunto. Dice, es una cámara, maravillosa, es una cámara alemana, Skoda. Ya le mete ya su propaganda, que es Ya. la mejor. Entonces, como compré el radio, plata al contado, digo, no tengo plata, puede guardarme para después de 15 días estoy aquí para llevar. No, dice, lleve, Ah, sí. porque he estado botada tiempos, si no es de años que he estado ahí, porque Nadie compra. nadie lo compraba. Entonces, con esa vengo. Como en la fotografía hay que tener intuición. Tiene que gustarle la naturaleza, tiene que gustarle los árboles, las flores, los frutos, las aves. Entonces, compré la primera cámara. ¿No trajo fotos de repente? No, aquí no tengo. No, bueno. Pero puede ser que haya una nueva oportunidad, porque yo tengo las primeras fotos tomadas a la edad de 16, 17 años, en blanco y negro. Yo quería, justo coordinamos eso con producción, ¿no? Pero bueno, habrá otra oportunidad. Claro. Queríamos mostrar el trabajo de ustedes. Ya, entonces ahí tomo las fotos, reúno una cantidad de papas más, me voy a Cuenca y donde Alejandro Ortiz hago revelar las fotos, que eran maravillas de fotos, todo en blanco y negro. Excelentes fotos, les gustó, llevo otro rollo más, pero después ya se me acabó las papas de ir a vender en Cuenca, tuve que acudir al señor Rigoberto Navas para que me haga la revelada aquí en Cañar. Ya. Como tomaba solamente paisajes, esas cosas, él dice, pero toma también a personas, toma familias, toma medios cuerpos, y vende, ya no regales, vos estás regalando tu trabajo. Digo, no, es solamente por afición. No, ya deja de afición, cobras, empieza a vender a 50 centavos, a $1 una foto. Y eso fue progresando lentamente hasta que llegó el profesionalismo. Esto es también parte de la historia de la política en la que yo estuve. Porque si no hubiera estado allá, si no hubiese sembrado las papas, si no hubiera estado escondido, jamás me hubiera comprado una cámara, ni hubiera sabido para qué sirve. Entonces, esos son Causa-efecto. el efecto que ha tenido, sí. Bueno, y usted se abre su estudio fotográfico. Claro, no me abrí el estudio fotográfico. La gente venía a buscarme en la casa. ¿Y tuvo que adecuar su casa para...? No tenía adecuado nada, porque yo no vivía aquí, pues. Ya. Yo no vivía aquí. Claro, después ya vengo a radicarme aquí en Cañar, ya después que me caso, ahí vengo a radicarme en Cañar. Seguía yo por allá, pues con el miedo que me pusieron y que no quería que salga, y es cosa más, tenía que vivir en el campo. Entonces, eso hizo que me haga profesional. Me hago profesional cuando yo llego acá a Cañar, arriendo un local, pero no ha habido fotógrafos aquí en Cañar. El señor Navas era profesor y no podía salir a ninguna parte. Buscaban un fotógrafo para un equipo de cedulación en la ciudad de Azogues. Buscaban uno en Cañar, no habían encontrado. Don Manuel Padrón llega a mi casa. Dice, oiga, hombre, dice que voy a estar trayendo de Azogues, de Cuenca, de ninguna parte. ¿Quieres trabajar con nosotros? Digo, ya, pues encantado. Me dan el nombramiento y me paso 5 años trabajando en el registro civil. Pero como usted sabe que en esa época... Tomaban las fotos en el registro civil. Para las cédulas. Claro. ¿Y qué tal ese trabajo? Tanta cara. No, antes era difícil tomar una foto, había que rogarles en las casas para que vengan a sacar la cédula. No querían. Ah, sí. No. Era difícil. Claro, ahora sí. No, pues ya viendo las cédulas, ya viendo la foto ahí y todo, ya les encantó a la gente, ya se hizo propaganda. Como no trabajamos, nosotros trabajamos aquí en Cañar, muy poco aquí en Cañar. Trabajamos desde el Tambo, Suscal, General Morales, nos fuimos por la zona costanera. O sea, trabajó por todos lados usted. Todo la zona baja que le llaman ahora del Cantón Cañar. ¿Y nunca pensó abrirse sucursales de eso en el Tambo? Es que, es que yo trabajaba, era empleado del registro civil, pues, de la oficina de cedulación. Pero ¿cómo dice que venimos, o en el registro civil venía trabajando por todo lado? Claro. ¿Era portátil esa cuestión del registro civil o cómo? Por eso es lo que este rato duele, pues al saber que para sacar una cédula hay que hacer fila, hay que ponerse en fila, llegar a la madrugada a buscar. Antes no, nosotros íbamos a los lugares
de trabajo. Ahí instalábamos la oficina, el lugar para las fotos, y las numeraciones de las cédulas y todo eso que estaba en mi cuenta. Cada cédula tenía su número sobre la cabeza que le poníamos y le tomábamos la foto. Y así fuimos, ahí entregamos al momento la foto, pues hombre, Ya. revela, pega la foto ahí, Y era pega más rápido que ahora. la cédula, claro. Bueno, aquí en Cañar. Yendo Yendo a las casas a entregar las fotos, a pedir por favor que vengan a sacar la cédula. Entonces, ahí trabajé 5 años. Vino la política, vino el cambio de gobierno, el cambio de autoridades y bueno, salimos. Ahí fueron mis compañeros, ¿Y ahí se abrió usted solo su estudio? Jaime Andrade, Julio César Iglesias, Ya. fueron mis compañeros de trabajo y 2 más de Azox. Ahí comencé, ahí me abría, pues porque necesitaba sacar las fotos para las cédulas, entonces ya tuve que abrir mi estudio. Entonces ahí ya comencé a trabajar. Qué bien, qué bien. Sí. Ahora quisiera hablarle también. ¿Un archivo de cuántas fotos más o menos tendrá usted? ¿O ya no tiene? Tenía miles de fotos, de negativos que se llamaban en esa época. Pero lejos al frente de mi casa tengo un lugar que le llamo yo amablemente mi huerta. Ahí tengo un lugar, tenía montado el estudio, pero un incendio me destruyó todo. Ahí tenía negativos, fotos, tenía todo. Ya. Se incendió y se quemó y quedé absolutamente nada. ¿Cuántos eventos asistiría usted como fotógrafo? No, pues me recuerdan a mí casi prácticamente todo Cañar. Todo Cañar me conoce. Yo no les conozco mucho, pero todo Cañar me trata amablemente de Don Marco. Y me conocen y de todo el mundo en donde esté. ¿Y eso le sirvió para la política o no? Sí, claro. Claro que me sirvió para la política. ¿Llegó a ser concejal usted? Es decir, yo fui suplente de Eder Molina. Eder Molina fue mi principal. Fue casualmente en esta ruptura que hubo del FADE y la unidad que hicieron entre el MPD y FADE. Ahí se rompió. Él ganó con el nombre de FADE y yo participé. Es decir, mi nombre ya estaba en la palestra, pues ya no, en esa misma papeleta ya estaba inscrita. Participé con él. Él me daba 2, 3 meses al año, un mes al año. Tiempo suficiente, pero para que se hizo algunas cosas. Por ejemplo, la cancha sur es obra mía. ¿Cuál cancha? ¿Cuál? Al lado de la parte de arriba, de los bomberos, un poco más arriba, en la calle 4 de noviembre. O sea, esa es exclusivamente mi trabajo, mi obra. ¿Y en esa cancha yo le he visto jugar? Sí, ¿Juega boli todavía? Juego hasta la actualidad. Sí, hasta la actualidad. ¿El boli? ¿El claro, boli? Sí, el ecuaboli lo hacemos todavía. Los domingos, ¿no es cierto? Sí, todos los domingos. Infallable, todos los domingos tenemos que estar jugando. No importa si llueve, trueno o relampaguee, pero nosotros no, pero ahora jugamos. está techada esa, ¿no es cierto? Sí, techada está. Otra obra que se hizo en ese poco tiempo es la grabación del himno a Cañar. El himno a Cañar cantaban como sí, porque sí, por donde sea. Pero tuve la suerte de que el doctor licenciado Cárdenas, que estaba en la Casa de la Cultura en Cuenca, era presidente de la Casa de la Cultura y era mi gran amigo, y era del partido. ¿Ya? Hablé con él para hacer la grabación con la Sinfónica de la Casa de la Cultura y se hizo la grabación. No recuerdo el nombre exactamente, este rato del licenciado Cárdenas que falleció últimamente. Entonces con él hicimos, Eliezer Cárdenas, exactamente, con Eliezer Cárdenas se hizo la grabación. Claro, ya no tuvimos tiempo de hacer el lanzamiento porque terminó nuestro periodo, vinieron otros y lo hicieron. Pero se hizo con la Sinfónica de la Casa de la Cultura de Cuenca. Es decir, en todo lo que hemos trabajado. Otra cosa que me gustaría, por ejemplo, ya retirado de la política, ya retirado de los partidos políticos, conociendo realmente la estructura a dónde han llegado y que sin preparación alguna se ha llegado a formar parte de partidos políticos, sin ideología alguna, me dio despecho y renuncié a la política. ¿Hasta la actualidad? Hasta la actualidad. Pero me nombraron presidente del Comité Barrial de la Avenida San Antonio. En ese tiempo
había presidentes de otros barrios. Nos convocaron porque querían formar la Federación de Barrios. Nos convocan a nosotros, al municipio. En el municipio se nombra un presidente que era el doctor Moncayo, Patricio Moncayo presidente, y todos, el presidente de la Ciudadela Ángel María Iglesias, el presidente de la parte sur, el presidente, es decir, formamos un comité provisional de barrios. Pero teníamos que presentar una propuesta, y esa propuesta la presentamos el 25 de junio del 2009 en la sesión solemne del municipio de Cañar. ¿Cuál era la propuesta? La propuesta era conservar el patrimonio religioso de Cañar, que se estaba liquidando. San Antonio y todo eso. San Antonio, pero más la iglesia de Cañar, porque el turismo, siempre hablamos de turismo, pero no hacemos absolutamente nada por el turismo. Entonces nosotros pensamos que el turista cuando llega, lo primero que visita es el parque y luego visita la iglesia. Obvio. Un porcentaje bien alto, nuestro pueblo es sumamente católico y siempre la gente que viene de afuera va y visita las iglesias. Claro. Y tenemos un bonito retablo, si se llama así, ¿no? Claro. Entonces, cuénteme, ¿cómo es la historia de esa situación? Ya presentamos el proyecto en la sesión solemne. Aplausos van y aplausos vienen. Usted sabe que el momento de la euforia todo el mundo aplaude. Pero hasta ahí nomás iba a quedar. Pero en esos momentos el padre Hermel González llegaba recién a Cañar. Les escuchó el mensaje que nosotros dábamos en la sesión solemne y nos invitó. Se terminó la sesión solemne y nos invitó al comité a la iglesia matriz. Ahí en el convento nos dijo, está bello el proyecto. Vamos a llevar adelante, yo les ruego a ustedes que llevemos adelante este proyecto. Así lo hicimos. Comenzamos a trabajar de una manera urgente, porque no teníamos más que lo que estaba escrito, no teníamos más. Entonces, ¿y el dinero de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? Pero había un señor Wilson Galarza, oriundo del PAN, que es importador de toda la marca Chevrolet de carros en el país. Un hombre, era un carro, creo. Sí, un hombre muy católico, un hombre excelentemente católico. Los visitamos porque el señor venía con juguetes para los campos, para los niños pobres, entregaba juguetes a todo el mundo. Logramos hacer contacto con él. ¿Hombre de billete? De billete. Nos vamos al cantón El Pan. Él es el prioste del Señor del Pan que viene todos los años. Llegamos allá. Queremos hablar con él. Le llevamos el libro en donde está escrito todo el milagro eucarístico y los 123 testigos que con juramento dicen que vieron al Señor. Les regalamos ese libro. Llegamos a las 6:30 de la mañana. Nos hizo pasar amablemente a la casa de él, pero él tenía la misa a las 8 de la mañana. Recién estuvimos contando la historia. Dice, bueno, ya después me acaban de contar. Vamos a misa y después le sigo atendiendo. Le gustó, ¿no?, la historia que nosotros le contábamos ahí. Entonces dice que queremos hacer un altar y llevamos un dibujo del altar que como había sido antes y que queríamos que ese mismo sea. No hay ningún problema, dice, yo les doy el altar. Ya venimos encantados. Ya. No había nada que hacer, ya está todo, listo, ya está el altar. Pero en esos días le cambian al padre Hermel González, le cambian y viene el padre José Romero. Padre José Romero, que había estado muchos años en Roma y había estado en una iglesia y él tenía la foto del altar en donde él celebraba misa, que era en pan de oro, primera vez que comenzamos a escuchar el pan de oro. Claro. Dice, la autorización no les doy si no se hace en pan de oro, pero ya nos ofreció, vamos, les acompaño, vamos a hablar. Vamos nuevamente a hablar con el señor Galarza. Sepa que hemos cambiado de idea, porque usted sabe que Dios merece lo mejor y es necesario que este altar sea en pan de oro. Dice, bueno, pero ya no les voy a dar todo, les voy a dar una parte. No hay ningún problema, ya les voy a dar una parte. Así es, dio 5,000, le ofreció el carro para el sorteo, con la venta de los boletos,
se sacó unos 33,000, más o menos. Pues sí, sí, se alcanzó. No. Entonces, una vez que comenzamos, esa es una historia muy larga, porque había que averiguar precios recién de los altares de pan de oro. Él dijo, ya, no hay problema, pero ustedes vean los precios. Eso creo que lo hicieron ustedes al norte, ¿no es cierto? En San Antonio de Ibarra. San Antonio de Ibarra, que es un Claro. pueblo sumamente artesanal. Existen maestros que talan y todo eso. Entonces, comenzamos a averiguar, como el padre Romero ha sido educado en ese seminario de San Antonio, de Ibarra, entonces él tenía conocidos allá. Entonces el señor Wilson González envía a la secretaria a averiguar precios. Costaban $160,000, el mínimo. Pero llegando, conversando, pidiéndole de favor, dándoles un plazo más largo, porque él quería entregar un año, pero en un año no podíamos nosotros sacar ese dinero, porque había que sacar 10,000 trimestral para pagar, y no había esa plata. ¿De dónde se iba a sacar? Solo con las limonas, era bien difícil. Llegamos a la conclusión de que se hace en 100,000, pero solo el altar. Hace el altar en 100,000, la movilización de la gente para armar acá, los carros para el transporte, el hierro antisísmico que debe conectarse en el donde debe empotrarse el altar, todo eso debía correr por cuenta del comité. Inclusive tenía que ponerse, antes de empezar la instalación, el pararrayos. Usted notará que en la iglesia de Cañar existe el pararrayos que cubre 5 kilómetros a la redonda. Esa es la primera exigencia que él tuvo. Comenzamos a trabajar, pues, y a pedir limosnas. Primeramente nos fuimos a la señora Guadalupe Moncayo de Amoroso, que nos regaló $10,000. La empresa Nutrileche, entre Alejandrino Moncayo, entre Miguel Moncayo, Luis David Moncayo, llegaron a reunir $33,000. Fuimos a la ciudad de Quito, un recorrido por todos los cañarejos que viven en la ciudad de Quito, también alcanzó para el pago de la letra. Nos fuimos a la ciudad de Cuenca y así sucesivamente. Después ya no teníamos a dónde ir y nos faltaba la plata todavía. Comenzamos a vender morocho, comenzamos a vender cafés. ¿Qué vendía usted? Nosotros vendíamos, es decir, todo el comité se reunía ahí, pues el uno ponía. ¿Qué vendía? ¿Qué hacía? ¿Qué cuente cuando se reunía el comité? ¿O llamaba, decía, venga el morocho, cómo? No, ya, el que llamaba era el padre, pues. Ya. Vayan, sirviense, el morocho sabroso. Ya fuera, ya. Pero usted el uno entrega, el otro cobra, el otro del pan, el otro. Entonces todos trabajábamos ahí. Y se logró hacer esa bonita obra. Claro, ese es el primer altar. Se hizo la inauguración de la primera parte del altar, porque no había plata para pagar el resto. Nos arriesgamos a hacer la primera parte del altar, llegó la bendición, nombramos padrinos, fueron los padrinos, y con la generosidad de los padrinos de aquel día, se logró pagar la segunda parte del retablo, y se logró hacer el altar del Santísimo que está a la derecha. Solamente con el día de las bendiciones. La gente se portó tan maravillosamente decente, por eso le nombramos al día 23 de junio, que era la bendición, nombramos el día de las donaciones de Cañar. Y ese día que nosotros les recordamos siempre con una misa a todos los que han contribuido para el altar. Qué bien. Cuénteme, ¿cómo le digo? Tío, le digo Maensi. Cuando le digo Maensi, ¿qué le suena a la mente? Maensi es una obra que escribí y se relaciona con el nombre de mi papá, Manuel Enrique Sigüenza Calle. Cuéntame esa historia, ¿cómo es esa obra? Cuénteles a nuestros amigos, en realidad. En esa obra está recogido toda la historia de Cañar. Tengo 3 obras. La primera es Aurora, que es un nombre relacionado con mi abuela Aurora Romero Castillo. Esa es la obra
primera con la que comencé. Es decir, hay momentos en que uno se encuentra solo, solitario, por ahí sentado, no tiene absolutamente nada que hacer. ¿Se pone a escribir? Se pone a escribir, o de noche tiene un sueño hermoso, pues se levanta ese mismo momento antes de que se olvide coge la inspiración y escribe. Ya. Porque si deja, dice, voy a escribir este sueño para mañana, Se olvida. ya no sale, ya no se escribe. Entonces comenzó con esa primera obra. Ahí están. Pero ¿cuál fue la inspiración para Aurora? Aurora fue el nombre nomás. El nombre El nombre nomás. Sí, está, la inspiración en realidad. Está todos los hechos históricos de Cañar. Por eso dice Aurora, un encuentro con el pasado. Entonces, todas las cosas sucedidas en el Cantón Cañar, en sus calles, todas sus leyendas, toda su historia. Lo más relevante de ese libro, para usted como autor. Lo más relevante de ese libro es que le dejamos para explicar a quién se debe Aurora en la última página. Le decimos, no es la Aurora de enero, no es la Aurora de febrero, no es la Aurora de marzo, y le vamos describiendo mes por mes toda la historia, todo lo sucedido, el clima, las cosechas, todo lo que sucede mes a mes en la historia de Cañar. ¿Qué mes le gusta a usted? Exclusivamente es el mes de mayo. ¿Por qué el mes de mayo? Porque ahí está la inspiración, pues. Cuando las plantas producen toda su esencia, cuando las flores están abiertas, todos sus pétalos, cuando usted encuentra que las aves vuelan de árbol en árbol, antes de que llegue el viento de junio, todavía están trinando el amanecer. Cuando usted encuentra que la gente madruga los rosarios de la aurora, no solamente por rezar, sino para encontrarse con su enamorada, con su amor de siempre. Entonces el mes de mayo es que puede escribirse las páginas que sean necesarias, porque ahí está toda la inspiración de un autor. ¿Y el segundo libro? El segundo libro se llama, que lo tenemos aquí, Aurora se agotó. Eso no lo he podido traer porque se agotaron los primeros. Sí, le vi en algunas librerías de Azogues hace años, pero ya creo que ya no. Los primeros libros que escribí de Aurora se agotaron en poco tiempo. Qué bien. Entonces este es el que se relaciona a Maenzi. El segundo libro. La venganza de Judas, la otra mirada de Maenzi. La venganza de Judas. Ese es todo lo contrario de lo que es Aurora. Porque es maldad, ya. En Aurora, es maldad. En Aurora están todas las cosas buenas que sucedieron a Cañar. Ya. Pero en la venganza de Judas está todos los problemas que no se han hecho, las obras que no se han realizado, los causantes de por qué no se realizaron esas obras. Los hechos amargos que ha tenido Cañar, la mutilación territorial. Pero cuente, ¿quién es el Judas en esta historia? ¿O no hay cómo revelar para que lo lea, para que el lector sí nos dé una pista? ¿Quién es Judas en esta historia o no? Este Judas... O dejamos para que lo... También tiene una inspiración propia mía. Ya. No es el Judas no, pero usted no es el Judas, que le traicionó a Jesús, no es el Judas que le traicionó a Jesús. En el sentido filosófico que usted habla de Aurora como esperanza, como prosperidad, como mayo, la venganza de Judas le habla de otra situación. Usted dice lo antónimo de ese aspecto. Entonces, ¿quién es el Judas ahí? El Judas está al último. Y el Judas asimismo... Pero no les vamos a espoliar a los amigos quién es Judas, pero más o menos qué características tiene Judas para que después nuestros amigos lo puedan leer. Para decirle una sola cosa, tal vez para comenzar por ahí podemos decir. En la dictadura militar de Rodríguez Lara, cuando visitó el colegio Carasanz, se dio un discurso de unas 2 horas y vio al frente de él unas llanuras, unos trigales espectaculares. Y poco tiempo atrás había caído una avioneta que traía el periódico El Universo a la ciudad de Cuenca. Había caído en las alturas del Buerán, un poco más allá. Entonces él decía, es peligroso pasar
este cerro, es muy peligroso. Pero si le hacemos aquí, en esta parte, un campo de aviación, y desde aquí vaya con toda la tranquilidad a la ciudad de Cuenca, porque le haríamos una autopista para que lleguen a la ciudad de Cuenca. Quedaría aquí el terminal aéreo. Y vamos a hacer. Y vamos a hacer. No nos contará quién es el Judas de Se Cañas. llamó, vino. No nos contará para que nos lean nuestros amigos. Se derrumbó cercos, se hizo una minga general de todo Cañar, ya en el lugar que vino los ingenieros del ejército a trazar en dónde debía ser el aeropuerto. Pero ¿qué pasó? Que como siempre había alguien, Un Judas. que no quiso que ahí se haga el aeropuerto. Otro ejemplo, Honorato Vázquez, que hoy se llama, allí se llamaba el Tambo Real, porque el fundador de Cuenca tenía su hacienda en Honorato Vázquez. No recuerdo el nombre del fundador de la ciudad de Cuenca en este momento, pero él tenía en Honorato Vázquez y le puso el nombre de Tambo Real. Por ahí pasaban todos los viajeros que llevaban los mulares, la mercadería, todo a la ciudad de Cuenca. Y ahí, como habían extensiones de pastos, ahí quedaban los caballos, quedaban los mulares, quedaba la gente para seguir comiendo. Entonces, cuando se hace, llega el ferrocarril al Tambo, automáticamente pasa a llamarse Tambo, y acá le ponen Tambo Viejo y no le dejaron de Tambo Real. Otro ejemplo, el ferrocarril iba a llegar a la ciudad de Cañar. Estaba trazado y usted ha de ver hasta este momento que está el trazo del ferrocarril que llegaba hasta donde están las antenas de algunas de las emisoras de aquí en Cañar. Ahí estaba trazado por el terminal ferroviario. Pero la gente de Cañar se reunió por una simple razón, porque llegó el batallón Montufo al cantón El Tambo, y las mujercitas siempre les siguen a los militares, les gustaba, pues, y se fueron muchas de ellas con los militares. Entonces, ¿a qué dijeron? No queremos que llegue a Cañar porque van a llevarnos a nuestras mujercitas. No queremos. Era una manifestación de hombres en ese tiempo. No queremos que a nuestras... No, una obra pero silenciosa. Ya. Como aquí vivían la flor y nata de gente de los apellidos moscosos y valdiviesos y horrores vivían aquí en el Cantón Cañar. Hicieron una invitación al presidente que era esa época del Tambo, Manuel María Borrero, algo que de eso creo que se llamaba, para que no llegue el ferrocarril a Cañar. Y tuvieron que inventarse, hacer túneles, hacer caminos, lugares casi inhóspitos para que no lleguen los militares de Cañar. Entonces todo eso incluye. Entonces, son partes del... Ya saben, amigos de Cañar, el libro La venganza de Judas, para que sepan quiénes son los Judas, quiénes han sido los Judas, ¿no? Ya. ¿Y el último libro? El último libro, aquí lo tenemos, Angélica y los predestinados. Esto está de lo que ya hablamos, ya de la construcción del altar, de todas esas cosas. Es la historia que nos estaba contando, ¿no? Sí, ahí está la historia de lo que conversamos. Con fotos, todo le veo aquí. Claro. Están pegándose un trago aquí, vea, ¿sí, o no? No, pues ahí está, puede ser también. O un vinito, creo que es, o están dándose un brindis por ahí. Claro. Bueno, entonces, esas son las historias que hemos pasado. Lo que le he contado, eso ha pasado a los libros que están escritos, y todo lo que le conté pueden repasar en mis obras que existen. Habían pedido a la Casa de la Cultura para que Aurora vuelva a reeditarse, pero no se ha hecho porque no ha habido una estabilidad en la ¿Le gustó a la gente Aurora? Le gustó, por eso terminaron. No quedaron absolutamente nada. Andaban pidiendo todos los días. Algunas librerías en Azogues hace algunos años. Claro. Recién los obtuvo. Sí. Entonces, son las historias que más o menos hemos conversado. Esperamos pues que la gente haya escuchado con atención. Sí. No queremos simplemente
que estas cosas sea por sobresalir yo. No, es cosas que han sucedido realmente en Cañar. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos conversado, se han ido sucediendo los hechos lentamente. Y eso hemos ido grabando en estos libros. Para terminar, estimado tío, usted como político, ¿qué tal le pareció? ¿Hubo sorpresas o no hubo sorpresas en las últimas elecciones? No hay sorpresas de ninguna naturaleza. Eso tiene que pasar, porque yo habíamos comenzado diciendo que nosotros, los ecuatorianos, y los países latinoamericanos, y los países tercermundistas, sufrimos de ese mismo pecado. No nos preparamos políticamente, ni las universidades han preparado políticamente. Usted es abogado y defiende su trabajo, un médico defiende su trabajo, un ingeniero defiende su trabajo, pero un político no hay políticos. Entonces son gente que llega por casualidad, Entonces, por ejemplo, la pregunta que decía, que es la que más me gustó y la que debía ser aprobada, pero es imposible que se apruebe. Porque ¿Cuál fue la pregunta que...? Es que los partidos políticos sí. deben preparar a su militancia, pues. Y ahí debía faltar algo, no sé si estaba en los anexos, que un dirigente político no debe estar más allá de los 4 años en la dirigencia política, para que haya nuevos cuadros, para que haya nuevos elementos, para que haya gente joven, para que haya gente con nuevos ideales. ¿O cree usted en las elecciones de los asambleístas, en unos casos prefectos, alcaldes y todo? Bueno, pero en los asambleístas, si no tenemos esta pregunta aprobada, los asambleístas van a seguir siendo los mismos toda la vida. Pues. No vamos a pasar de eso, de lo que les gusta hablar, pero no les gusta trabajar porque no han estado viviendo la realidad del pueblo. Pues. A ellos les encanta que los gobiernos lleguen, pidan plata a bancos extranjeros. ¿Y quién paga? Pues pagamos nosotros. Que las industrias, que las fábricas se endeuden para que los bancos tengan grandes utilidades. Los bancos, ¿a quién prestan? A los dueños de las industrias, a los dueños de las fábricas. ¿Y quién paga? Pues paga el trabajador que tiene que trabajar más horas. Paga la gente del pueblo que tiene que pagar los costos más elevados de los productos. Y en el contexto del Cantón Cañar, ¿cómo le ve la situación? En el contexto del Cantón Cañar, las mayorías van a ganar siempre. Pues. ¿Pachacuti es la mayoría? Claro, porque son mayor número de simpatizantes. No, simpatizantes, mayor número de población indígena, pues. Entonces no es ninguna sorpresa, nada, no ha habido ninguna sorpresa. ¿Se sabía eso? Se sabe y se seguirá sabiendo. Creo que va de largo. Claro que sí, mientras no hay solución, no hay salidas. No ve que si son más tienen que ganar. ¿Qué otra salida puede haber? La salida que utilizan todos, divide y triunfarás. Tal vez regresando a lo que hace años se hizo, contratar a alguien para que dé dividiendo, pero entre ellos mismos. No, Chuta, ha sido un placer conversar con usted. Hablamos de todo. No sé si usted vio haciendo un recuento, hablamos un chancecito de la artesanía, un chancito de la política antigua, un chancito de partidos políticos antiguos. Hablamos de fotografía, hablamos de sus obras, hablamos de política y hablamos de política actual también un poquito dentro del cantón. Claro. Abordamos muchos temas. Es interesante. Un gusto conversar con usted. Espero que en la próxima que le invite vamos a ver si echamos unas fotografías para mostrar a nuestros televidentes, para que también las puedan observar de gente que tal vez puedan ser familiares, gente antigua, fotografías de los 60, de los 70, cuestiones muy bonitas. Claro. Como lo tiene el directo amigo, el don David Inga Lombeida. Claro, bueno. También es fotógrafo en realidad y tiene bonitas fotografías y las he podido observar porque yo les he visto algunas fotografías en su casa. Cuando era pequeñito me iba a su casa, veía que tenía una fotografía que le utilizan para la custodia, si no estoy mal, creo que le utilizan ya para promocionar a Cañas, parece que es de su autoría o claro, sí, todos ellos fueron, esas ya son modificadas, tienen sus retoques, tienen claro, sus... Ya, pero de usted es una foto moderna. Bueno, tío, ha sido un gusto saludarle, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. La próxima semana estaremos con otro invitado especial para temas muy importantes. Ya saben que este programa viene al consultorio jurídico de quien les habla, abogado Nilo Paul Sigüenza Narváez. Todo tipo de trámites, ubícanos en la calle 3 de noviembre,
y Colón de esta ciudad de Cañar. Tío, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias.